esta oportunidad poder compartirle su palabra. El Señor obre a través de la palabra el día de hoy. Y por la gracia del Señor, durante este tiempo hemos podido preparar este sermón. Gracias al pastor también por su ayuda. Y en esta oportunidad quería compartirles Marcos capítulo 7. Si pueden acompañarme por favor al pasaje. Esto es para que ustedes puedan ver en primera instancia de lo que vamos a hablar hoy. El título del sermón es el siguiente, dice así la palabra: adora a Dios con el corazón y según su palabra. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en este sermón. Y ténganlo ahí marcado, Marcos capítulo 7, porque a modo de introducción, para poder comprender el contexto de lo que sucede allí en Marcos capítulo 7, desde el versículo 1 al 23, quisiera previamente poder recordar los oficios de Cristo en esta tierra. Y es algo interesante ver cómo el ministerio de Jesús estuvo marcado por sus oficios. Si lo recuerdan, los tres oficios del Señor Jesucristo fueron de profeta, sacerdote y rey. Y acompáñenme primeramente a Juan capítulo 12. Tengan marcado Marcos 7, porque ahí vamos a desarrollar el sermón. Pero para que quede claro, Juan capítulo 12, vamos a ir en algunos versículos para poder dar contexto a lo que queremos estudiar hoy. Juan capítulo 12, versículo 49, dice lo siguiente: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, dice el Señor Jesús, ¿no? Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, dice el versículo 50. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El oficio de profeta, de anunciar la palabra de Dios. Como sacerdote, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un sacerdote que se entregó a sí mismo. ¿Sí? Hay otros pasajes que también hablan del sacerdocio de Cristo en Hebreos 6, en Hebreos 9. Y también como rey en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 2, justamente la visita de los magos. Los magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Sí, los tres oficios de Cristo están marcados en todo su ministerio. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con Marcos 7? Continuemos leyendo ahora en Hebreos 10. Hebreos 10 también nos va a dar un panorama de lo que Cristo hizo también aquí en la tierra. Hebreos 10, versículo 1 al 10, leemos la palabra del Señor, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no hay la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Repito el versículo 9.
y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y justamente cuando menciona en este pasaje el Señor Jesús, está hablando de quitar todo el sacrificio que hacían los levitas, el que está mencionado en el Antiguo Testamento, para establecer esto último que tenía que ver con su sacrificio. Ahora sí, acompáñenme a Marcos, porque cuando leamos vamos a entender por qué esta introducción tiene sentido para entender lo que pasaba en ese momento. Imaginen a la multitud escuchando las palabras del Señor Jesús, anunciando cambios radicales en todo lo que tiene que ver con las leyes ceremoniales. Imaginen a las personas de ese momento viniendo con una costumbre y escuchar al Señor Jesús decir otras palabras diferentes a lo que venían acostumbrados. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, le dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, gracias porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos examinar el ministerio de Cristo en esta tierra, podemos ver sus oficios, pero ahora, Señor, queremos ver cómo debemos adorarte, Padre. Tú, Señor, nos has enseñado por medio de las Escrituras y por el ministerio de Jesucristo cómo debemos hacerlo, Padre. Ayúdanos a comprender tu palabra, a ponerla por obra, Señor, y úsame como un instrumento en tus manos a favor de la iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre, en nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora bien, imaginen
el grupo de religiosos de ese momento, que para nombrarlo eran fariseos y escribas, aunque habían otros grupos también, como herodianos, que tenían que ver con política, pero el Señor Jesús en todo su ministerio fue enseñando la palabra de Dios. Él fue transmitiendo como profeta y enseñando. ¿Por qué entonces en este pasaje decimos que vamos a aprender sobre la adoración a Dios? El título lo recuerdo: adora a Dios con el corazón y según su palabra. Si hacemos una lectura ligera podemos decir, bueno, ¿y por qué no hablamos de la hipocresía de los fariseos que está ahí? Pero el tema central tiene que ver con la adoración a Dios. Por eso mismo quiero compartirles lo siguiente. Vamos a observar 4 cosas que nos enseñan a adorar a Dios con el corazón y según su palabra. En primer lugar, quiero que veamos que debemos adorar al Señor no aferrados a las tradiciones, no alejados de su palabra, no siendo de tropiezos a otro y no olvidando el verdadero peligro. Desde el versículo 1 al 5 comenzamos entonces: no aferrados a las tradiciones. No era la primera vez que se juntaban los fariseos para evaluar la persona del Señor Jesús, para evaluar su ministerio. Ya tenían un preconcepto armado ellos. Observen el versículo 1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. No era la primera vez, como les dije. En Marcos 3, si quieren acompañarme, unos capítulos antes, Marcos 3, versículo 22, dice lo siguiente: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú, hablando de Jesús, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Estaban acusándolo, hacían una acusación totalmente grave, como conocemos y quizá hemos escuchado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya los fariseos ya tenían un preconcepto de quién era Jesús, obviamente totalmente errado. Y en esta oportunidad, en Marcos 7, nuevamente un grupo de fariseos y escribas se acercan a evaluar lo que Jesucristo estaba haciendo, y no solamente él, sino también lo de los discípulos. Ahora, ellos tenían una tradición. Observen el versículo 2, dice: los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y lo interesante de este punto es cómo este grupo de fariseos y de escribas estaban totalmente aferrados a las tradiciones, anulando totalmente las Escrituras, poniendo por encima sus costumbres. Y lo que estaban haciendo en este caso era condenar justamente a los discípulos del Señor Jesús porque no se lavaban las manos para comer. Observen que la condena de los fariseos nada tiene que ver con que no estén cumpliendo la palabra del Señor, sino que no estaban cumpliendo con la costumbre de los ancianos. Entonces, lo que podemos observar aquí es lo siguiente. En el versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Saben que este tipo de ritual en ellos muy probablemente lo habían tomado de las leyes ceremoniales establecidas en Éxodo, que era para los levitas. Éxodo 30 lo vamos a leer para comprender a lo que me refiero. Éxodo 30. Desde el versículo 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con sus bases de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran.
y lo tendrán por estatuto perpetuo él y sus descendientes por sus generaciones. Una costumbre que obviamente era para los levitas, para los sacerdotes, y este grupo de religiosos había adoptado todo eso y lo llevaba y lo hacía cumplir a rajatabla. Y esas eran sus costumbres. No era solamente lavarse las manos, porque no está mal lavarse las manos, lavémonos las manos para comer, no está mal, pero ellos lo hacían con una intención diferente. Ellos creían que al hacerlo no solamente lavaban de forma externa, sino que purificaban espiritualmente sus manos y todos los utensilios que podían utilizar. Por eso mismo les llamaba la atención que los discípulos de Jesús no lo hagan de esa misma forma. Ellos creían que al hacerlo, este ritual, purificaban sus cuerpos, sus miembros, y de esta forma no iban a contaminar los alimentos. Pero Jesucristo le enseña otras cosas. Jesucristo le dice otra cosa. Pasamos al segundo punto. No debemos adorar al Señor aferrados a las tradiciones, pero tampoco debemos hacerlo alejados de su palabra. Observen cómo en el versículo 5, que está la acusación, lo vuelvo a leer, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y la respuesta del Señor Jesús en el versículo 6 es tremenda. Le dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando observamos la palabra hipócrita, normalmente se usaba, los griegos lo usaban en el teatro cuando usaban una careta, ¿no? Una máscara, haciendo de actor, actuando, y lo señala como a eso, hipócritas. ¿Pero por qué motivo? Justamente el Señor Jesús vuelve a la palabra y le cita a Isaías. Por eso decimos que debemos adorar al Señor no alejados de su palabra. Y el Señor Jesús vuelve a la palabra y le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos ver entonces lo que implica también aferrarse a una tradición. Aferrarse a una tradición implica sin dudas dejar de lado otra cosa. Y en este caso, los fariseos habían dejado de lado la palabra de Dios, la ley, la habían dejado de lado, aunque ellos la estimaban. Nosotros podemos correr con ese mismo peligro. Pero lo que debemos analizar acá es lo siguiente también. El versículo 7 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Estaban acusando a los discípulos solamente por no aferrarse a la tradición de los hombres. Y ese es el peligro, hermanos. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, cuando nos aferramos a las tradiciones, nos olvidamos de lo importante, que tiene que ver lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Por eso di el contexto anterior de los oficios de Cristo. Imaginen a estas personas escuchar que no debían lavarse las manos, con ese sentido, donde estaba su corazón, que debían hacerlo de otra forma. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos otro método, otra forma, que es el nuevo pacto en su sangre, ¿no? Ahora, en cierta medida Jesús no está en contra de las tradiciones en sí, sino está en contra de aquellas tradiciones que anulan la palabra de Dios. Porque si se lavasen las manos y ya, no había ningún problema. Pero el sentido de lavarse las manos y de acusar a los discípulos tenía que ver con que eso era sumamente importante, porque creían que ese ritual los purificaba espiritualmente. El Señor Jesús vuelve a la palabra y le cita a Isaías y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón no estaba allí. Los fariseos pensaban más en hacer cumplir los mandamientos de ellos que los mandamientos de Dios. Y observen cómo esto causa en ellos también una ceguera, porque no solamente que tienen sus costumbres y están aferrados, sino que también invalidan la palabra de Dios a su beneficio.
Observe lo que dice también el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos decían lo siguiente, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello en que pudiera ayudarte. Estas personas tenían todas sus posesiones, absolutamente todas, perdón, ellos decían que era corbán. ¿Qué quiere decir esto? Que era dedicado a Dios. Y de esta manera eludían la responsabilidad de cuidar a sus padres. Es impensable eso. ¿Quién descuidaría a sus padres? Ellos usaban eso como excusa. Invalidaban el mandamiento de Dios de honrar a los padres y a las madres. O sea, es impresionante lo que hacían ellos. Y no solamente se conformaban con esto, sino que también una costumbre que la transmitían a otros. No se la quedaban para ellos mismos. Si bien esta transmisión tiene que ver de cómo ellos fueron de la boca, llevando todo esto, todas estas costumbres, las fueron guardando por encima de la ley de Dios, invalidando los mandamientos de Dios. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, comenzamos a mirar con buenos ojos otras costumbres, otras prácticas para nosotros y nos desviamos de su verdad. Para ellos era mejor porque su corazón no estaba en Dios, sino quizás en las posesiones. Entonces la excusa era, es corbán todo lo que tengo, yo no te puedo ayudar porque lo dediqué todo al Señor. Invalidaban totalmente la palabra del Señor. Entonces, de los malos ejemplos también podemos aprender cómo debemos adorar a Dios, no aferrándonos a las tradiciones, no alejándonos de su palabra, pero también, como mencioné, no siendo de tropiezos a otros. Observen que todas estas costumbres de estos fariseos, estos judíos, contaminaban a las otras personas que estaban alrededor. Ellos buscaban intencionalmente que las personas cumplan con estos mandamientos. Por eso me parece un acto totalmente amoroso del Señor Jesús, porque en un momento está hablando con ellos y de repente me da la impresión de que gira y dice, bueno, a la multitud, le habla a la multitud, escuchen ustedes, presten atención, observen cómo el versículo 14 dice así lo siguiente, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Le está explicando lo que realmente sucede. Un acto de amor del Señor Jesús y también de urgencia, porque le va a explicar que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y lo que estaba saliendo del corazón de los fariseos estaba contaminando a la multitud. Y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. La multitud seguramente estaba escuchando toda esta discusión que había entre Jesús y los fariseos y la acusación de los fariseos hacia los discípulos. Seguramente estaban escuchándolo. Creo que en otras palabras el Señor Jesús les decía, entiendan por favor que es peor alejarse de la palabra de Dios y le invaliden que comer con las manos sucias. Es peor eso le está diciendo a la multitud. Me gusta cómo lo narra también Mateo a esta parte, porque en el capítulo 15 de Mateo, observen por favor, es el paralelo de este pasaje. Mateo capítulo 15, versículo 12 al 14, dice lo siguiente. Entonces, acercándose a sus discípulos, les dijeron, ¿sabés que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Seguramente los fariseos se ofendieron porque estaba atentando contra sus costumbres. Tocó su corazón, ¿no? Los discípulos le dicen lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ciegos, guía de ciegos. Los fariseos, según las palabras del Señor Jesucristo y según entendemos por las Escrituras, no es que no podían ver con sus ojos físicos, no podían ver espiritualmente, estaban ciegos. Y no solamente que eran ciegos, sino que guiaban a otros que también estaban perdidos, que estaban ciegos. Por eso me parece un acto de amor lo que Jesús hace, de desviar por un segundo la discusión con los fariseos y hablarle a la multitud. Y les dice, en el pasaje nuestro de Marcos, el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo que ellos no estaban oyendo durante todo ese tiempo era la palabra de Dios, sino estaban viendo solamente costumbres y tradiciones humanas. Me recuerda el pasaje de Romanos 10:17, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ellos no estaban escuchando porque no estaban escuchando la palabra de Dios. Ellos no estaban viendo con ojos espirituales porque no estaban escuchando la palabra de Dios. Por eso digo que desviar la conversación por un segundo y hablarle a la multitud es un acto de amor del Señor Jesucristo también y de compasión, porque entendía que estas personas estaban siendo guiadas por ciegos. Y no solamente esto, no solamente que estaban siendo de tropiezos a estas personas, sino también que estaban olvidando cuál era el peligro real. Los discípulos, en el versículo en el versículo 17, cuando Jesucristo termina de hablarle a la multitud, dice lo siguiente: cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Los discípulos de dónde estaban sin entender esta parábola. Creo que todavía no habían comprendido la magnitud del error de los fariseos, de la acusación que habían hecho sobre ellos. Entonces, lo que hace el Señor Jesús es ampliar esa enseñanza para sus discípulos. Amplifica esa enseñanza y, en primer lugar, les enseña que todos los alimentos eran declarados limpios. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, dice el versículo 19, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. Por eso mencionaba que cuando vimos los oficios del Señor Jesús, cuando le dijo: quita esto para establecer esto último, quita lo primero para establecer esto último, todas las leyes ceremoniales apuntando al sacrificio de Cristo ya iban a cesar, ya no iban a ser necesarias. Ya no iban a ser necesarios los machos cabríos, ya no iban a ser necesarios algunos alimentos que no se podían comer y demás. Entonces, de esta forma el Señor Jesús declaraba limpio todos los alimentos. Imagínense los fariseos de ese momento, religiosos reconocidos, escuchando esto. Pero ¿cómo puede ser? Si nosotros debemos cumplir con todos estos mandamientos, con estas costumbres que nosotros llevamos. Ese no es el sentido de la adoración. El Señor Jesús está mostrando que la adoración tiene otro sentido, porque Él está apuntando, declarando limpio todos los alimentos, está apuntando a lo que Él iba a hacer en la cruz. Era una muestra de que las leyes ceremoniales iban a cesar con su sacrificio. Y en segundo lugar, no solamente le enseñaba que los alimentos eran limpios, sino también les enseñaba sobre la naturaleza del corazón caído. El corazón del hombre, hermanos, es de continuo al mal el pensamiento del corazón. Observemos en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ese es el corazón, no solamente de los fariseos de ese momento, de los escribas y de toda la multitud que estaba allí, también el nuestro. No somos mejores que los fariseos, también el nuestro. Pero en esa oportunidad la acusación
hacia los discípulos de comer con mano sucia mostraba lo que realmente había en el corazón de ellos, estimando la palabra de ellos y no la de Dios. ¿Saben qué? Es interesante ver cómo los discípulos tampoco comprendían esto. Pero en amor el Señor Jesucristo le está enseñando y ampliando esta enseñanza, esta parábola, y le dice, lo que está en el corazón es lo que contamina. Lo que está dentro de ustedes, lo que sale del corazón de ustedes, lo que puede contaminar a otros. Por eso decimos que debemos adorar al Señor, no aferrados a las tradiciones, no siendo de tropiezos a otros. En segundo lugar dijimos que, no alejado de su palabra, no siendo de tropiezos a otros, pero no olvidando el verdadero peligro, no olvidándolo. Mateo 12:34 dice la palabra, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y observen el listado de las cosas que hay en el corazón. Versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Saben que este listado me hace acordar a uno similar que da Pablo en 1 Corintios? Algo similar. Y también creo que podríamos decir en este caso, estos erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. Los discípulos que estaban ahí estaban comprendiendo que el problema está en el corazón. No en si me lavo las manos con la intención de hacerme puro espiritualmente. El problema está en el corazón. El Señor Jesucristo amplía esto. Y por eso lo relacionaba con los oficios del Señor Jesús, en el sentido de que cuando Él habló sobre cómo debemos adorar al Señor, le dijo también en Juan capítulo 4, a la mujer samaritana le dijo, mas la hora viene, en el versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esos son los adoradores, en espíritu y en verdad, de corazón, con un corazón limpio. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros decir que nuestro corazón está limpio? ¿Cómo pueden entonces los discípulos decir, si no me lavo las manos está bien, no sigo las tradiciones, pero cómo adorar a Dios de una forma limpia? Hermanos, la única forma que nosotros podemos adorar a Dios conforme a su palabra, de corazón, como Él lo manda, es si hemos sido transformados, si hemos nacido de nuevo, si Dios ha cambiado nuestro corazón de piedra por uno de carne. Entonces, pensemos lo siguiente, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo es nuestra adoración a Dios? Y no me refiero al domingo acá, hoy, a todos los días de nuestras vidas. ¿Cómo es nuestra adoración al Señor? El domingo asistimos al templo y está bien, pero nuestro corazón, ¿dónde está? Cantamos, pero nuestro corazón, ¿está lejos de Dios? Ofrendamos, evangelizamos, leemos nuestra Biblia, vamos a nuestro empleo, hablamos con nuestros hijos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nos aferramos a las tradiciones, asistimos el domingo porque es el día que tenemos que asistir al culto, venimos a las reuniones a los grupos de oración y discipulados por costumbre. ¿Dónde está nuestro corazón? Si nuestra conducta diaria no se condice con lo que decimos creer, podemos ser de tropiezos a otros también. En nuestro trabajo, en la facultad, en mi hogar.
que en nuestro corazón nos engañamos a nosotros mismos. Debemos adorar a Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? No aferrados a las tradiciones, no alejados de su palabra, no siendo de tropiezos a otros y no olvidando el verdadero peligro. Acompáñame a Deuteronomio 30, versículo 6. Un versículo que da esperanza también a nosotros, porque dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Mi amigo, si estás sin Cristo en tu corazón, si no conoces al Señor, si no conoces a Dios, te invito a que te arrepientas de tus pecados, porque la única forma de que adores a Dios de corazón conforme a su palabra es si Dios cambia tu corazón, si te arrepentís de tus pecados. Y mi hermano, si ya te has arrepentido de tus pecados, examina tu corazón, observa dónde está, porque es engañoso el corazón y perverso, más que todas las cosas, dice su palabra. Entonces les invito a reflexionar, a que nos miremos a nosotros mismos y observemos dónde está nuestro corazón. ¿Cómo estamos adorando a Dios? Que el Señor nos ayude a poder quitar aquellas cosas que nos estorban para adorarle a Dios de corazón y de verdad. Que podamos mirarnos a nosotros mismos también para no ser de tropiezos a otros, hermanos. Con nuestras vidas podemos ser de bendición, pero también podemos ser de tropiezo. Entonces, la manera de adorar a Dios es con el corazón y según su palabra. Y vaya si nos dejaron ejemplos los fariseos, malos ejemplos lamentablemente, pero que de ellos podemos aprender. No seamos fariseos, tengamos un corazón contrito hacia Dios, en donde podamos realmente decir que adoramos a Dios conforme a su palabra. Y gloria al Señor, que desde este púlpito y desde la enseñanza podemos escuchar cómo debemos hacerlo. Somos enseñados, hermanos, no tenemos excusa alguna. El Señor Jesús vino a este mundo a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como le dijo a la mujer samaritana, también nos lo dice hoy a nosotros. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrirla libremente y podemos comprender, Señor, lo que tú nos dices. Imaginamos esa situación allí en esa multitud con los fariseos acusando a los discípulos, Señor. Y también nosotros hoy somos acusados quizás, Padre. Pero ayúdanos a poder ver cómo adorarte, Señor. Líbranos de las tradiciones que nos alejan de tu palabra, Señor. Y que podamos volver a las Escrituras para adorarte como tú mandas, Señor. Examínanos como iglesia y ayúdanos, Padre, a obedecerte a cada instante, Señor. Que tu palabra sea hoy exaltada, que la obra de Cristo en la cruz, Señor, hizo posible que nuestros corazones sean transformados, Señor. Gracias porque tú lo has determinado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Te agradezco, Dios, hoy porque podemos decir, Señor, que te adoramos como tú lo mandas, porque no es por nuestros méritos, Señor, porque es por los méritos de Cristo. Pero ayúdanos a estar atentos también, porque como vimos, Señor, el corazón es engañoso. Gracias, Padre, por tantas bendiciones, por poder adorarte, Señor, poder bendecirte, porque lo hacemos, Señor, con un temor reverente. Gracias, Señor, una vez más por esta reunión. Guíanos en lo que resta de ella. Hoy vamos a recordar, Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a recordar por medio de los símbolos, Señor. Vamos a adorarte. Y anhelamos, Señor, la venida de tu Hijo, porque te adoraremos para siempre jamás en la eternidad, Señor. Ya sin mancha, sin pecado, Padre. Y lo haremos de una forma pura y excelente, Señor, porque vamos a estar con cuerpos glorificados, Señor, también. Anhelamos la venida de tu Hijo, Señor.
Te damos muchas gracias por tu palabra en nombre del Señor Jesús. Amén.